Bien, y precisamente ahí teníamos la nota que sirve como antesala para el tema que estaremos abordando ahora en nuestro espacio de entrevista. Ya está con nosotros César Villalona. César, feliz inicio de fin de semana, ¿qué tal? Sí, bien, pero lamentando la muerte de la mamá de Lorena Peña. Le mandamos un mensaje a ella y a toda su familia. De condolencias, Sí. Por supuesto. Importante también destacar, César, las sugerencias que el Fondo Monetario Internacional hace al manejo de las finanzas en El Salvador, mismos que han sido trastocados y han sido tratados de, digamos, de informarle a la población de otro lado, con otros aspectos. ¿Qué podemos decir y aclarar acerca de esto? Sí, bueno, mira, el Fondo Monetario Internacional es un organismo de las Naciones Unidas, se creó hace muchos años y como dice su nombre, es un fondo, ¿verdad? Maneja dinero y el dinero proviene de los estados que pertenecen al FMI, no todos los países pertenecen al FMI, por ejemplo Cuba no está ahí, y le hace préstamo a los países a cambio de que apliquen determinadas políticas, cuando tienen problemas fiscales, etcétera. Pero también le da apoyo técnico, tiene muchas funciones. Nosotros no tenemos acuerdo con el FMI, El Salvador no tiene ningún arreglo, a diferencia, por ejemplo, de Grecia y de otros países que tienen crisis de deuda, llegan a acuerdos para que el fondo le haga préstamos, pagar la deuda y luego de aplicar algunas medidas que el fondo recomienda. Nosotros no tenemos ese tipo de convenio, porque no tenemos una crisis de deuda, ni tenemos una crisis fiscal. Tenemos una deuda un poco pesada que consume dinero del presupuesto y tenemos también un déficit fiscal, como tienen muchos gobiernos del mundo. Todos los gobiernos tienen déficit, que por cierto es la mitad del que se encontró en el año 2009. Hago esta aclaración porque generalmente los medios de prensa de la derecha y los partidos como Arena, centros de investigación, ONG como FUSADES, etcétera, viven haciendo mucha alarma con este tema. Aquí vino una misión del fondo, vino a un evento y ellos dan sus opiniones, visitan países, todos los países del mundo, el Fondo Monetario llega y ellos tienen una opinión sobre la economía nacional, etcétera, y recomiendan algunas cosas, pero no imponen porque no hay acuerdo. Entonces, ¿qué han dicho ellos? Que bueno, aquí tenemos un déficit fiscal que ya sabemos, anda por los 870 millones, eso quiere decir que el gobierno no recauda todo el dinero que necesita cada año para financiar su gasto y recurre a préstamos y donaciones. Y se va acumulando una deuda. Y ellos recomiendan que ese déficit se baje, que es una recomendación positiva, es correcto, que hay que reducir el déficit para detener el endeudamiento. Pero no nos dicen suban el IVA, despidan gente, quiten subsidios, no nos están diciendo eso. En pocas palabras, recauden bien lo que tendrían que recaudar por ley. Sí, aumenten su recaudación y revisen su gasto, etcétera, lo que se le recomienda incluso a una persona que tiene problemas financieros. Pero el gobierno tiene su opinión sobre lo mismo. Nosotros creemos que hay que aumentar los ingresos. El gobierno necesita más recursos para detener su nivel de endeudamiento. Entonces, solo recaudando, solo quiero interrumpirte ahí, César, solo recaudando lo que se tendría que recaudar año con año en impuestos, ¿cuánto percibiría? Pongámoslo así. Bueno, acaba de salir un estudio sobre la evasión de impuestos, son 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares. Ese es el estudio que acaba de presentar Francisco Lazo, estuvo en la presentación del ministro de Hacienda. Eso duplica el déficit y todavía sobra dinero. Es decir, hay mecanismos para enfrentar este problema. Solo ahí resolvemos los problemas. Enfrentando el tema de la evasión. Pero también se va a resolver el problema de las pensiones, que la mitad del déficit del gobierno tiene que ver con que las AFP le prestan dinero para pagar pensiones. Y esto tiene que ver con un problema de la privatización, que le quitó cotizante a las personas del sistema público y pasó cotizante a las AFP y el sistema público no tiene para pagar. Eso tiene ya 13 años, ese problema, más de 13 años. Arrancó en el 2001, tiene ya 14 años. Entonces, se le va a buscar una salida y eso quiere decir que el déficit fiscal se va a reducir a la mitad, lo acaba de decir uno de los funcionarios del fondo. De manera que hay salida al problema, ¿verdad? A conseguir recursos, reducir el gasto de la deuda, no estamos en una situación de crisis. Y el fondo no nos está imponiendo política. Incluso dio declaraciones muy buenas el fondo porque dice que este año es muy bueno para la economía de Centroamérica y la salvadoreña. Sobre todo porque los precios de las materias primas energéticas y otros han bajado, afecta a Sudamérica, pero beneficia a la región. Tiene una visión optimista sobre el rumbo de la economía nuestra. Bueno. Entonces no hay que hacer alarma con este tema como está haciendo la derecha. De todas maneras, el fondo tiene su opinión, el gobierno también tiene su mecanismo para conseguir los recursos, tiene su opinión sobre
cómo mejorar los ingresos y cómo hacer mejor uso del gasto. Perfecto. Y sabe que César, una recomendación ya para terminar este espacio de entrevista, sea de cual sea el gobierno que esté en el poder, uno como salvadoreño puede ayudar a la buena recaudación de impuestos, pidiendo factura en cada comercio que visita. Muy bien. Solo ahí se estaría avanzando muchísimo. Gracias, César, por la información. Encantado, nos vemos el lunes. Perfecto.